Antes de los imperios y los templos, ya caminaban los dioses. Emergidos en la selva, en el desierto y en los Andes, estos seres moldearon el mundo con pensamiento, palabra y fuego. El día de hoy vamos a conocer a los dioses más poderosos que alguna vez reinaron en Sudamérica. Únicamente cabe mencionarte que esto no es un top, simplemente es un listado. Y sin más por aclarar, comencemos con el video. El dios Tamoy es una de las figuras más antiguas y sagradas en la mitología tupi-guaraní, especialmente venerado entre los pueblos indígenas de la región amazónica y el Gran Chaco. Su nombre puede traducirse como el abuelo, pero no es un anciano cualquiera. Tamoy es el primer ancestro, el padre de los sabios, el que caminó el mundo antes de que el tiempo comenzara a contarse como lo conocemos. Tamoy es el dios del conocimiento ancestral, de la ley moral y de la memoria viva de los pueblos. No fue un dios que impuso su voluntad con rayos o castigo, sino que enseñó con la palabra, con el ejemplo y con el corazón. En las tradiciones orales se narra que fue él quien junto con Yamandu participó en el diseño del mundo, no con martillos o fuego, sino con el poder del pensamiento sagrado. Se dice que Tamoy bajó del cielo cuando la tierra aún era joven, caminó largas distancias por las selvas, ríos y montañas, dejando enseñanzas a cada tribu que encontraba. A cada uno le habló del respeto por la naturaleza, del equilibrio entre el bien y el mal y de la importancia de vivir en armonía. Era él quien transmitía las palabras del origen, las historias que dan sentido a la existencia. Para los sabios guaraníes, Tamoy no ha muerto. Se dice que aún vive, oculto en algún lugar sagrado, más allá del alcance de los hombres ordinarios. Solamente los chamanes, los caray, pueden escuchar su voz en los sueños o en los trances rituales. En esos momentos cuando el alma se eleva entre el humo del tabaco sagrado y los cantos ancestrales. Algunos relatan que Tamoy se convirtió en una estrella, o que habita en el centro del mundo espiritual, donde custodia el arandu, el conocimiento profundo. Cada vez que un anciano muere, su sabiduría se reúne con la de Tamoy, enriqueciendo su espíritu y haciéndolo más vasto que el firmamento. Tamoy no es un dios de poder destructivo, sino de poder interno. Representa la sabiduría que guía, la voz que susurra desde los orígenes, el camino recto entre la selva y el alma. En un mundo cada vez más desconectado de lo sagrado, Tamoy es el eco de una verdad antigua, que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en comprender el mundo y caminar con humildad sobre él. Aponi Kanash es el gran dios creador del pueblo Piaroa, una nación indígena que habita en las selvas del Amazonas venezolano. Para ellos, él no fue solo el origen del mundo, fue el primer pensamiento, la primera palabra, el primer soplo de equilibrio. Su nombre significa algo cercano a el padre del conocimiento y la vida, y su existencia no está ligada a los caprichos de un trono divino ni a ejércitos celestiales. Aponi Kanash es un dios silencioso, paciente, cuya fuerza se manifiesta en los ritmos del universo, en los ciclos de la tierra, en los ríos que se mantienen serpenteantes como venas del mundo. Se dice que antes de que existiera la humanidad, el universo estaba poblado de energías poderosas, algunas benevolentes y otras caóticas. Fue Aponi Kanash quien puso orden en ese caos, modeló el mundo a partir del equilibrio, separando el cielo de la tierra, el fuego del agua, la oscuridad de la luz, pero no lo hizo con violencia, sino con sabiduría. Según los Piaroa, él fue quien creó las plantas, los animales y los espíritus de la selva. Luego formó a los primeros humanos, enseñándoles a cazar, a sembrar y a vivir en comunidad. Pero también les enseñó que todo poder conlleva una responsabilidad, y que cada acción humana repercute en el tejido espiritual del mundo. Sin embargo, Aponi Kanash no vive en lo alto del cielo. Su presencia se encuentra en los cantos rituales, en el humo del yaje, en el pensamiento del sabio. Se manifiesta en las visiones del chamán, en los sueños de los niños y en los relatos que los abuelos cuentan al caer la tarde. Por ello los Piaroa no lo adoran como se adora a un rey, lo respetan como se respeta a un padre que lo ha dado todo y no pide nada a cambio, salvo el cuidado del mundo que creó, porque para ellos la selva es su templo y el equilibrio es su ley sagrada. Y cuando las cosas se desequilibran, cuando hay violencia, codicia y destrucción de la naturaleza, se dice que Aponi Kanash retira su presencia, y la oscuridad de los tiempos antiguos amenaza con regresar. Pero aún hay quienes lo recuerdan, chamanes que viajan en espíritu hacia el mundo de los ancestros, ancianos que conversan la palabra sagrada, y mientras su nombre siga siendo pronunciado con respeto, Aponi Kanash seguirá vivo, guiando a su pueblo en silencio, como la raíz invisible de un árbol sagrado. Kenos es el primer ser, el modelador del mundo, el organizador de la existencia, el que caminó sobre una tierra aún informe y vacía, cuando el frío y el viento eran los únicos que hablaban. Para el pueblo Selknam, habitantes de Tierra de Fuego,
una de las regiones más australes del planeta. Kenos no es un dios en el sentido clásico, es una presencia original, un espíritu divino que descendió de otro plano de existencia con una misión clara: darle forma y sentido a lo que aún no era nada. Se cuenta que antes de los humanos el mundo era habitado por los Owen, espíritus poderosos que representaban las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, el mar, el fuego, los cielos. Pero Kenos llegó antes que ellos, y fue él quien decidió dónde estaría cada cosa, quién tendría qué forma, qué función, qué responsabilidad. Kenos recorrió el mundo entero, desde las cumbres heladas hasta los valles ocultos, transformando, nombrando y enseñando. En cada lugar que pisaba algo nuevo nacía: una montaña, un río, una estrella. Donde hablaba surgía la ley, donde callaba quedaba el misterio. A los Owen los organizó, los convirtió en guardianes del cosmos. Algunos de ellos fueron elevados al cielo para convertirse en astros, otros se quedaron en la tierra fundiéndose con elementos naturales. Así cada fenómeno visible era también un ser sagrado, con su propia historia y su origen en la voluntad de Kenos. Pero Kenos no solo creó el orden físico del mundo, también fundó las normas de convivencia, el ritual y el espíritu de la comunidad. Enseñó a los primeros Selkman a cazar, a vestir, a respetar el equilibrio de la vida. Y cuando su labor estuvo completa, Kenos desapareció. No murió ni partió, se transformó. Algunos dicen que se volvió parte del cielo, otros que habita en un plano que no puede ser visto por ojos humanos, pero todos coinciden en algo: Kenos está presente en todo, en la neblina que cubre la isla, en el susurro del viento austral, en el corazón del rito ancestral. Él no necesita ser invocado, porque todo lo que existe lleva su huella. Viracocha es el gran dios creador de los Andes. Para los pueblos preincaicos y más tarde para el imperio inca, él fue el origen de todo, el principio del tiempo, la fuente de la vida y la inteligencia. Su nombre, Viracocha, puede traducirse como Señor de las Aguas o Espuma del Mar, un título que lo vincula con los elementos primordiales y con el misterio de la creación. Antes de que existiera el mundo tal como lo conocemos, todo estaba cubierto de oscuridad. No había sol, ni luna, ni estrellas. Tampoco había hombres, ni animales, ni montañas. Solo estaba Viracocha, que habitaba más allá del espacio visible, en las alturas sagradas del cielo. Desde su morada celestial, Viracocha descendió a la tierra, a un lugar conocido como el lago Titicaca. Ahí, con su voluntad, creó el cielo y la tierra. Separó la luz de la oscuridad y dio forma a los primeros seres humanos. Pero estas primeras criaturas fueron desobedientes, violentas y caóticas. Enfurecido por su corrupción, Viracocha envió un gran diluvio que barrió con todo. Luego, desde las profundidades de las aguas, dio origen a una nueva humanidad, más sabia, más justa, más preparada para vivir según el equilibrio del cosmos. Fue entonces cuando creó también el sol, la luna y las estrellas, colocando cada astro en su sitio y dándoles el deber de guiar el ritmo del tiempo y las estaciones. Después de dar forma al mundo, Viracocha no se proclamó rey ni exigió culto. En su humildad divina se vistió como un anciano peregrino, con un bastón y una túnica, y entonces emprendió un largo viaje por los Andes, enseñando a los pueblos el arte de vivir, cómo sembrar, cómo construir, cómo respetar la ley natural. En cada región que visitaba, Viracocha hablaba con sabiduría, transformaba seres con su voz, y al irse dejaba el conocimiento grabado en las piedras y en los corazones. Se dice que una vez terminada su misión, siguió su camino hacia el Océano Pacífico, caminando sobre las aguas, y prometiendo que algún día regresaría si su pueblo lo necesitaba. Para los incas, él estaba por encima del sol mismo, y aunque no tenía templos tan numerosos como Inti, su presencia era profunda y sagrada. Viracocha era el arquitecto del mundo, el que creó no solo la forma del universo, sino también el orden que mantiene todo en armonía. Y aún hoy, en los ecos del viento alto andino y en las aguas del Titicaca, hay quienes dicen que su espíritu sigue presente, velando en silencio por el equilibrio de la creación. Tupa es el gran dios del trueno, el rayo y la creación de la cosmovisión guaraní. Para este pueblo ancestral que habita en las tierras selváticas de Paraguay, Brasil, Bolivia y el norte de Argentina, Tupa no es solo el dios del cielo, es el dador de vida, el que habla a través del relámpago, el que moldea la existencia con el fuego divino de las alturas. Se dice que cuando el universo aún era un susurro, Tupa descendió del cielo envuelto en tormenta, acompañado por su esposa Arasi, la diosa de la luna y protectora de los cielos. Juntos llegaron a la cima de un monte sagrado, Aregua, y desde ahí comenzaron la creación del mundo. Con tierra roja, agua sagrada y el soplo del espíritu, Tupa moldeó a los primeros seres humanos, les dio cuerpo, aliento y alma, y luego les enseñó a cultivar, a convivir, a honrar la tierra y a respetar a los espíritus que habitan en la selva.
El ser humano para Tupa no es el dueño del mundo, sino parte de él, y su deber es vivir en armonía con la naturaleza. Con muchos dioses de sabiduría se retiró a lo alto del cielo, dejando a los humanos la libertad de decidir su camino. Sin embargo, su presencia sigue viva. Cada vez que una tormenta cruza el cielo, los truenos anuncian su voz, los relámpagos son su mirada, y la lluvia su bendición. Tupa también es un juez espiritual. Observa desde lo alto y se dice que cuando hay desequilibrio o injusticia, él puede desatar su cólera en forma de tormenta, no como castigo sino como advertencia sagrada de que el mundo ha perdido el camino. Sin embargo, su esencia no es solo fuego ni juicio. Tupa es luz, orden y renovación. Es quien bendice los ciclos del tiempo, quien protege a los sabios, y quien habla al corazón de los chamanes cuando estos viajan en espíritu para buscar respuestas. En las canciones guaraníes y en los relatos de los ancianos, Tupa sigue siendo invocado. No necesita templos ni imágenes, porque él está en la tormenta, en la niebla del amanecer, en el resplandor que cruza el cielo antes de la lluvia. Y así, generación tras generación, su trono sigue resonando, recordando a los hombres que todo lo que existe fue hecho con poder, con amor y con la llama sagrada del cielo. Ñamandu el primero, Ñamandu el que existía antes de toda la existencia. En la cosmovisión embia guaraní, él no es solo el creador del mundo, es el fundamento del ser, la sabiduría misma hecha luz, el que soñó el universo antes de que el tiempo comenzara a girar. A diferencia de otras deidades, Ñamandu no nació ni fue creado, estaba ya ahí, en un estado de conciencia pura, en el silencio eterno donde aún no existía la tierra ni el cielo. En ese gran vacío sagrado él poseía el Cuarara, el conocimiento resplandeciente, y el Ñe, la palabra sagrada. Con ellos soñó el mundo, y al soñarlo lo creó. No usó manos ni alzó truenos, creó a través del pensamiento. Su sabiduría se manifestó en forma de luz, y esa luz dio origen al cosmos. Desde su morada celestial llamada Ibi Maraey, la tierra sin mal, fue tejiendo el destino de los seres, los caminos del alma, los cantos que darían vida a los hombres. Pero Ñamandu no está solo, engendró otros seres divinos, sus hijos sagrados como Caray, Chacaira, Namandu Mirim, y según esta cosmovisión, Tupa, a quien vimos anteriormente, también es su hijo. Juntos completaron la obra de la creación, el fuego, el aire, la palabra, el agua y la selva, pero él fue el primero, el que les dio origen y propósito. Para los guaraníes, Ñamandu no vive en los cielos altos como un dios lejano, sino que habita en el canto del chamán, en el fuego ritual, en el sonido del tambor, en la palabra sabia que atraviesa generaciones. Cada ceremonia, cada rezo del Aibu Rapita, el texto sagrado de los Embia, es un eco de su sabiduría eterna. Ñamandu no exige sacrificios ni riquezas, solo pide equilibrio, respeto por la naturaleza, por el alma de las cosas, por la vida como danza sagrada. Él es quien guía el camino hacia la tierra sin mal, ese mundo perfecto que no encuentras en mapas, sino en la pureza del espíritu. Cuando un sabio guaraní cierra sus ojos y canta, su voz no es solo humana, es la voz de Ñamandu hablando desde el origen, recordando a su pueblo que fueron hechos no solo de barro y hueso, sino también de palabra, de luz y de sueño. Ñamandu no necesita ser visto, porque su esencia es lo que permite que todo pueda ser visto. El dios Kon fue el primero que descendió de la costa del mundo, mucho antes de los incas, antes de que los dioses del altiplano dominaran los cielos. Los pueblos de la costa central del Perú miraban hacia el horizonte del mar y alzaban la voz a un dios antiguo, veloz como el viento e invisible como el tiempo. Kon, hijo del dios supremo Viracocha. Kon era el espíritu que traía el equilibrio al desierto, el que viajaba por el aire sin piernas ni alas, una fuerza sin forma, pero con voluntad divina. Gobernaba el viento y las nubes, y con su poder hacía descender las lluvias desde los cielos a una tierra sedienta. No necesitaba cuerpo para moverse ni armas para hacerse respetar. Kon era el viento que fertilizaba el mundo, el que alimentaba los campos sin sembrar, el que daba vida sin exigir nada a cambio. A donde él soplaba brotaban los ríos, reverdecían los valles y el hambre se acababa. Durante su reino los hombres vivían en armonía, no conocían el sufrimiento ni la necesidad. Pero como tantas veces en los mitos, la abundancia fue recibida con ingratitud. Los hombres, cegados por la comodidad, olvidaron honrar a Kon y comenzaron a actuar con egoísmo, a contaminar lo sagrado con el deseo. Y así Kon se enfureció, no con gritos, no con rayos, sino con un silencio seco y absoluto. Se marchó sin ser visto, llevándose consigo la lluvia. Donde antes corrían ríos quedó arena, donde soplaban los vientos frescos llegó la sequía. Los hombres confundidos intentaron alzar nuevos dioses, pero el vacío que dejó Kon nunca pudo ser llenado del todo. Fue entonces que Pachacamac, otro hijo de Viracocha, descendió para ocupar su lugar, pero él no vino con la benevolencia de su hermano. Pachacamac trajo el orden, sí, pero también el temor.
y aunque los nuevos templos se llenaron con su nombre, la memoria de Kon nunca desapareció. Aún hoy en los mitos costeros, Kon es recordado como un dios que no exigía sangre ni piedra, solo respeto por el equilibrio. Él fue el soplo divino que convirtió el desierto en jardín, y luego en arena otra vez, porque en su ausencia más profunda, Kon no es solo el dios del viento, es la advertencia de que todo lo que da vida puede también retirarla. Pachacamac, el que da vida al mundo, el que sostiene el universo sin ser visto, el que mueve la tierra con un pensamiento. En las arenas ardientes de la costa central del Perú, donde el mar choca contra los acantilados y el sol quema sin piedad, se alzaba uno de los santuarios más sagrados del mundo andino, el templo de Pachacamac, el dios invisible. A diferencia de los dioses de la altura que se dejaban ver en el brillo del rayo o en la nieve de los picos, Pachacamac era misterio puro, no tenía forma definida ni podía ser representado, porque Pachacamac era el espíritu que animaba el mundo. Su nombre significa el que anima la tierra, el que da movimiento al universo. Era creador, sí, pero también juez del destino. Se decía que su voluntad hacía temblar la tierra, y cuando las montañas rugían y las ciudades caían no era por caos, era porque Pachacamac había hablado. Mucho antes de los incas ya se le rendía culto. Su templo, construido en terrazas, orientado al mar, recibía peregrinos desde los rincones más lejanos. Reyes, sabios y chamanes acudían ahí no para verlo, sino para sentir su presencia en la vibración del suelo, en el silencio del desierto, en la brisa que cruzaba los muros sagrados. Se decía que respondía sin voz, susurrando en el alma del sacerdote que lo invocaba, que podía sanar o destruir, que gobernaba tanto el mundo material como el espiritual, y que en su forma más elevada era el dios del tiempo, del destino y del alma. Con la llegada de los incas, Pachacamac no fue destruido, fue adoptado y respetado, aunque subordinado a Viracocha, tratado como uno de sus hijos, lo mismo que su más grande rival, Kon, quien en los relatos originales había sido el creador de todo. Con la llegada de los conquistadores el templo fue saqueado y su ídolo profanado, pero Pachacamac no habitaba en una estatua, él estaba y sigue estando en la tierra misma, en los temblores que estremecen la costa, en los suspiros del viento del mar, en los sueños de los descendientes que aún recuerdan su nombre. Pachacamac no necesita ser visto, porque su poder se manifiesta en cada movimiento del mundo. El Padre Primordial, el que nació sin haber sido creado, el que soñó con el mundo mientras flotaba en la oscuridad total, antes de que existieran los árboles, las estrellas o el aliento del primer jaguar. Para el pueblo Piaroa, habitantes ancestrales de la selva amazónica, Amatu es el origen de todo. No es solo un dios, es la inteligencia suprema, la energía creadora, el pensamiento puro que dio forma al caos. En el principio no había nada, solo la oscuridad y la conciencia de Amatu, y fue a través del pensamiento y no de la fuerza que creó los mundos. Primero el mundo invisible, el espiritual, después el mundo material, la selva, los ríos, los animales, los cielos, el sol y la luna. Todo lo que existe, visible o no, es parte de su diseño, pero Amatu no caminó solo. De él surgieron otras entidades divinas, espíritus creadores, ayudantes sagrados que lo acompañaron en el tejido del cosmos. Y luego también surgieron los seres humanos, pero con el ser humano no fue una creación automática, fue una prueba, porque para los Piaroa el ser humano debe esforzarse para mantener el equilibrio que Amatu creó. Amatu no es un dios distante, vive en cada planeta, en cada sombra que se mueve entre los árboles, en cada canto que se eleva en las ceremonias con Yobo, la planta sagrada que conecta al chamán con los planos superiores. Ahí en lo más profundo del trance se dice que el espíritu del chamán puede hablar con Amatu, no con palabras sino con visiones, sonidos y vibraciones. Él enseña, guía y advierte, pero también vigila, porque Amatu no tolera el desequilibrio. Cuando los humanos se alejan de la armonía, cuando rompen la danza de la selva, él envía señales, enfermedades, hambre y desorientación del alma, no como castigo sino como advertencia, porque la creación es frágil y el caos siempre quiere regresar. Estos dioses no solo crearon mundos, también dejaron preguntas. ¿Cuál de todos te pareció más fascinante? ¿Y qué otro dios conoces que merezca estar en esta lista? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.